Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast, el espacio donde exploramos las historias de impacto que nos inspiran a ser quienes somos hoy, mostrando cómo nuestras decisiones y herramientas personales moldean nuestras vidas. Hoy estoy muy emocionada porque I Am Maria Podcast crea comunidad y Nieves es mi primera entrevista como parte de esta comunidad que ha crecido. Nieves, estoy demasiado emocionada porque no te conozco y parte de esta entrevista va a ser mucho más para conocerte, pero vienes referida de justamente Emily. Hoy sale nuestro episodio con Emily y me encantó desde el momento que llegué a tu página. De verdad que todo lo que estás haciendo, los pocos minutos que logramos conectar antes de la entrevista me encantaron y no quería dejar de hacer esa breve introducción de mi emoción de entrevistar hoy por primera vez a alguien que he llegado por parte de I Am Maria Podcast. Y quiero decirte, Nieves, que eres una mujer verdaderamente valiente y determinada. Desde que tus raíces están en Venezuela hasta tu llegada a New York, Nieves ha recorrido un camino lleno de retos, de decisiones valientes y de mucha intención. Nieves, estudiaste ingeniería en Gainesville. Te enfrentaste a un sistema corporativo estadounidense en San Luis sin ningún tipo de red de apoyo y justo en una plena pandemia decidiste darle un giro a tu vida. Invertir en bienes raíces, empezar tu camino hacia la independencia financiera y convertirte hoy en día en una poderosa voz para mujeres latinas. Eso me encanta. Después de una ruptura inesperada, tras 4 años de relación y propiedades compartidas, Nieves se reinventó desde cero. Hoy vive en New York, comparte su historia sin filtros y ha creado The Confident Wallet, una marca, como les dije, para empoderar a las mujeres a tomar control de sus finanzas. Así que prepárate para un episodio real, lleno de herramientas, autenticidad y fuerza femenina. Bienvenida, Nieves. Gracias por esa introducción. Bueno, ahorita es que vamos a empezar a conocerte un poco más. Eso es un poco de lo que yo siento de ti. Y mi primera pregunta para ti es, ¿quién es Nieves Soto? Mm. Bueno, siento que Nieves Soto es una mujer que de verdad también se está conociendo ella misma. Yo siento que ahora que tengo 29 años y estoy aprendiendo más y más sobre mí, estoy de verdad conociéndome y aprendiendo qué es lo que quiero. Que, pero siento que soy una persona que le gusta aprender, que le gusta viajar, que le gusta conseguir sus sueños y de verdad ir hacia las cosas que quiere. Y no, o sea, aunque tenga miedo, siento que soy el tipo de persona que busca cómo alcanzar lo que quiere sin dejar que ese miedo la detenga. Y practicar eso y continuar creciendo como persona es como que lo que sí me empuja para seguir adelante. Miedo y evolución es parte Ujú. de la vida, ¿no? Y es un constante proceso. Así que entremos un poquito, Nieve. Quiero preguntarte sobre 3 decisiones importantes que te hayan llevado a quien eres hoy, a esa persona, a Nieve Soto de hoy. Yo sé que estás en constante evolución, pero seguro que a medida de tu proceso han habido una, dos, tres, muchas más decisiones, pero cuéntanos las más importantes. Sí, yo creo que las tres decisiones que me han cambiado mi vida hasta este punto, número uno fue cuando decidí mudarme para Gainesville desde Miami. Y fue como que mi primer gran cambio, porque paso bueno, de verdad fue mi segundo gran cambio. El primero fue venirme de Venezuela hasta Miami, que fue, bueno, por la situación por la situación de Venezuela, a mi familia le tocó mudarse a Estados Unidos para poder
buscar mejores oportunidades. Entonces mi papá, mi mamá y mis hermanos, todos nos mudamos a Miami en el 2009 y fue como que mi primer gran cambio. Yo soy de Maracaibo y en Maracaibo, o sea, todo el mundo va a al colegio, es como que yo estaba en el mismo colegio desde el primer grado. Y como muchos colegios en Venezuela que no son tan grandes como los colegios aquí en Estados Unidos, fue un shock, ¿verdad? Primero, nuevo país, nuevo colegio, nuevo sistema y nuevo idioma. Entonces me tocó aprender inglés y estar ahora en un colegio de 600 alumnos en vez de, bueno, ni siquiera 600 alumnos en mi clase. Pasar de un salón de 40 estudiantes a ahora am, estudiar con más de 600 personas, que es como que la mayoría de verdad ni siquiera las conoces. Entonces, dejar a todos tus amigos atrás y comenzar de nuevo fue algo que fue difícil al principio, pero dije, bueno, ¿cómo yo voy a aprovechar esta oportunidad y de verdad seguir con mis sueños, ¿verdad? Que es estudiar, tener una buena profesión, viajar, todo eso. Entonces, esos primeros 4 años aquí en high school, en bachillerato, me enfoqué en, bueno, aprender bien el idioma y buscar qué era lo que quería después de eso y aprender el sistema aquí porque no es que uno va 4 años al bachillerato y ya se gradúa y puede ir a cualquier universidad que uno quiera, sino que es un proceso de pasar unas pruebas que te pone el Estado para poder graduarte de bachillerato. No me acuerdo cómo se llamaba en la Florida, creo que era el MCAT. Ah, ok, ok. Entonces, uno primero tenía que pasar eso y después, o sea, si uno no pasaba eso, no te podías graduar de bachillerato. Eh, entonces, aprender primero la presión de que, bueno, si no paso esto, uno como que, "Ah, no ¿qué pasa si no me gradúo?" Y tener que practicar todo eso que uno lo empezaba a hacer en sophomore year, que es el segundo año de bachillerato aquí. Entonces ese fue como que el primer reto. Y después vino, bueno, cómo navegar lo de aplicar a las universidades, saber todos los exámenes que tienes que hacer y y tener esa presión también de que uno quiere ir a una buena universidad. Entonces es como que, bueno, la preparación, el deseo, como que el esfuerzo de seguir luchando para llegar a donde uno quiere ir. Y bueno, ese fue mi primer gran cambio, que fue como que mudarme de Venezuela a Estados Unidos y tener que aprender el idioma, tener que aprender cómo funciona el sistema aquí. Y después de eso, bueno, logré quedar aceptada a la Universidad de la Florida, que queda como a 5 horas de Miami. Y eso fue otro cambio, ¿no? Porque Miami creo que es una burbuja donde todo el mundo habla español, hay muchos latinos, o sea, uno se siente como está, como si yo estuviera en Venezuela de alguna manera. Nadie tenía ningún problema en pronunciar mi nombre y después ahora llego a Gainesville, donde la mayoría de la gente es americana, que uno piensa, uno siente, yo siento que al principio cuando uno vive en Miami, uno siente que Miami, o sea, que Florida es como Miami, pero la verdad es que Miami es algo único, exacto. Entonces, como que ahora empiezo a conocer gente que vive, la mayoría también en la Florida, pero son de Boca Ratón o más al norte de la Florida, Orlando, que es como que, ok, no es que Florida es tan latino como Miami. Sí. Y entonces de ahí me toca como que empezar a también salir de mi confort, porque en ese tiempo yo todavía tenía muchas inseguridades sobre hablar inglés y ahora no tenía opción, porque cuando estaba en bachillerato todavía era como que, ok, tengo que hablar inglés en mis clases y todo eso, pero la mayoría de la gente igual hablaba español. En cambio, ahora en Gainesville es todo en inglés y llegar y tener que aprender el sistema y no tenía nadie. Entonces es como que yo me acuerdo que yo no me quedé en los dorms porque era muy costoso. Entonces o sea, desde el principio yo me decidí vivir afuera de la universidad. Y, y parte de mí era como que al final funcionó, ¿no? Yo siento que fue la mejor decisión, pero parte de mí tampoco sabía qué era vivir en un dorm, ¿verdad? Que yo siento que aunque me hubiera gustado no tener ese conocimiento y no tener la experiencia de mis padres, saber qué es estudiar en una universidad aquí en Estados Unidos, me ayudó como que
ignorance is bliss, lo que dicen, ¿no? Y de alguna manera eso me ayudó. Porque dije, no, o sea, ¿para qué voy a gastar ese dinero viviendo en la universidad? Prefiero ahorrarme ese dinero y vivir off campus. Y, y bueno, sí, ese fue mi Sea, ¿te hubiera segundo. gustado vivir en el campus? Siento que sí me hubiera gustado, porque mi primer año también fue como que no conocía nada, entonces fue, fue eso o sea, como que tenía miedo pero era como que, bueno, tengo que echar para adelante, o sea, me tocó, ¿no? O sea, no tengo plata para poder quedarme en los dorms, entonces me salía mucho más barato vivir afuera con roommates que ni siquiera conocía. Entonces fue como que la experiencia de llegar a un lugar que ni siquiera conocía y con gente que ni siquiera sabía con quién iba a vivir y dije como que bueno, es lo que me tocó, ¿no? O sea, para poder lograr lo que quiero lograr, necesito pasar por esto. Y algo que yo siempre tuve muy consciente, sobre todo mi tiempo en la universidad, era que yo no me quería endeudar mucho. O sea, yo tenía ayuda financiera porque en ese tiempo mis padres obviamente no tenían la posibilidad de ayudarme a pagar la universidad, entonces era mi ayuda financiera más las becas, pero lo demás lo tenía que cubrir yo. Y entonces siempre estuve muy consciente de no como que tomar muchos loans, muchos créditos, porque sabía que, bueno, después de que me graduara los iba a tener que pagar. Sí. Entonces siempre estuve muy consciente sobre mis finanzas y cómo ahorrar y cómo no sobrepasar mi presupuesto acorde de lo que yo ganaba y lo que me daba las becas. Entonces, eso fue mi segundo como el primero y el segundo están como que un poquito conectados, pero después de eso, de 4 años, bueno, 4 años y medio en Gainesville, me mudé a Saint Louis para mi primer trabajo, después de que me gradué como ingeniera mecánica. Y fue también un cambio porque no conocía mucha gente. Después tuve la suerte de que una de mis mejores amigas de la universidad se muda también a Saint Louis y toda su familia llega a San Luis también. Entonces, de alguna manera sí tuve como una familia que no era de verdad mi familia, pero no es lo mismo, ¿no? Y tener que aprender a estar en una nueva ciudad y sobre todo una nueva ciudad que es para nada como Miami, Allá ¿no? sí es Porque en frío. Miami, exacto, todo el mundo habla español y hay mucha diversidad. En cambio, St. Louis es el Midwest, o sea, no hay nadie ni siquiera sabía dónde quedaba Venezuela. O sea, mucha gente pensaba que estaba diciendo Minnesota cuando decía que era de Venezuela. Y aprender también a estar porque mi trabajo era de manufacturing, manufactura. Entonces también estar en un ambiente donde la mayoría de las personas no son como que los más amigables per se a, a gente que no es de los Estados Unidos. Sí, Pero al final, o sea, nunca tuve ningún problema con eso, pero sí me abrió más la mente sobre, o sea, cómo es la vida en Middle America, ¿verdad? Y, y estuve en St. Louis por casi 6 años, que al principio, bueno, fue adaptarme a mi nuevo trabajo y Corporate America y ahí fue donde me di cuenta un poquito que no todo es color de rosa, ¿no? Que es la presión sobre todo yo estaba en operaciones, entonces estaba encargada de la producción de una línea. Entonces es la presión saber que siempre vas a estar en on call si algo pasa con la planta, con la línea. ujú, Y fue algo como que, ok, no sé si esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida. Y después de 2 años en mi primera compañía decidí cambiarme a otro trabajo y eso fue justo durante la pandemia. Y eso como que me empezó a abrir también mis ojos sobre mis finanzas personales porque yo me acabo de mudar de trabajo y pasa la pandemia y digo, no sé si cometí un error, porque ¿qué pasa si ahora me dicen no te podemos ofrecer el trabajo por lo que está pasando y me quedo sin trabajo? Y entonces era como que siempre, yo siento que siempre había sido una persona responsable con el dinero y siempre había estado pendiente de no gastar más de lo que ganaba, pero
de verdad no entendía cómo manejar mi dinero y hacerlo crecer. Entonces, yo me acuerdo que cuando eso pasó, que estaba como que no estaba segura si de verdad me iba a quedar en ese trabajo o no, empecé a buscar mucha información sobre finanzas personales y empecé a escuchar muchos podcasts y leer y blogs y encontré el FIRE Movement, que es el Financial Independence Retire Early, FIRE. Y eso me abrió mucho los ojos sobre qué es lo que tengo que empezar a hacer desde ahorita para poder tener mi futuro asegurado financieramente. Y también aprendí sobre inversiones en bienes raíces. Entonces, ese año, el 2020, de verdad fue un año donde aprendí demasiado sobre cómo invertir mi dinero y cómo de verdad tener propósito con mi dinero. Yo siento que antes era como que responsable, pero de verdad no sabía qué era lo que tenía que hacer o si estaba on track para poder jubilarme y todo eso. Y es como que está, o sea, obviamente como que tenía 22 años, no estaba pensando en esto, pero tampoco tenía mis padres que me podían asesorar con todas las cosas. O sea, yo me acuerdo que cuando yo entré a mi trabajo, que tenía preguntas sobre mi 401k o hasta mi seguro médico, mis padres estaban como que, no sé, o sea, ellos nunca habían tenido que lidiar con esa situación. Entonces, me tocó preguntar a los padres de mis amigos, ¿verdad? Que tenían más experiencia. Y ahora siento que algunos de los mensajes que me dieron, los consejos que me dieron, de verdad no fueron los mejor para mí. Pero en ese momento no sabía. Y entonces, durante todo ese tiempo del 2020, fue como que un año de puro aprendizaje y de poder aprender lo más que pudiera para poder entender, o sea, dónde quería ir. Y en el 2021 fue donde compré mi primera propiedad de inversión. Y fue como lo que le dicen house hack, que es cuando uno vive en la propiedad y la renta a la misma vez. Entonces, en St. Louis lo bueno fue que el costo de las viviendas son mucho más baratas que en otros estados y que hay mucho multifamily, que eso significa que es una casa, es un edificio, pero tiene varias unidades. Entonces, usualmente small multifamily es entre 1 a 4 unidades. Entonces, es una propiedad, pero puede tener hasta cuatro apartamentos. Y la propiedad que yo conseguí era una que tenía lo que le dicen aquí in-law suite o una casita. Entonces, está como una casa más grande en el frente y en la parte de atrás tiene un apartamento de un cuarto y un baño. Entonces, eso fue lo que conseguí y yo terminé viviendo en la de atrás y rentando la del frente. Y eso Oh, prácticamente me cubría todo el mortgage. Entonces, en el 2020 fue como que puro aprendizaje. 2021 compré la propiedad, empecé a vivir ahí y prácticamente estaba viviendo gratis. O sea, no tenía que pagar renta. sin Y, gastos. exacto, no tenía ningunos gastos de vivienda. Y todo eso se fue como que acumulando y he aprendido más y más y más. Y bueno, eso fue como que entre el 2020 y hasta el año pasado, enfocándome en continuar creciendo mi portafolio de viviendas en St. Louis, pero por motivos personales, o sea, como que prácticamente durante todo ese año, entre el 2019 hasta el 2024, yo estaba en una relación. Y aunque mi primera vivienda fue sola, o sea, la compré yo con mi propio dinero, después de eso, como que yo pensaba crecer y pensaba que esta persona, o sea, era con la que me iba a casar, tener una familia y todo esto. Entonces, después del 2021 empezamos a crecer nuestro portafolio de vivienda juntos. Y bueno, todo cambió el año pasado cuando esa relación se acaba y tuve que tomar otra decisión de qué es lo que ahora quería para mi vida, ¿no? Porque obviamente lo que pensaba que iba a pasar en en los próximos años, bueno, no, ahora todo se ve diferente. Entonces mi gran mm,
movimiento. Fue cuando me mudé a Nueva York y dije como que, bueno, voy a comenzar desde cero y me decidí mudar prácticamente a un dorm, que es aquí un co-living space. Y es como que no tuve el dorm experience en college y ahora lo estoy teniendo aquí a mis 28 29 años. Seguro valorándolo mucho más porque eres más madura, has pasado por muchísimas. Yo lo que pensaba ahorita es muchos nuevos comienzos. Nieves. Mm, Y volví a comenzar, y volví a comenzar, y mm, volví a comenzar. Y ahora estás en New York, que, bueno, no puedo imaginar la experiencia que estás teniendo viviendo en un co-living space en New York, con tus propiedades, con hoy en día un proyecto de vida que no lo voy a tocar ahorita, lo vamos a tocar en un rato, porque antes de empezar a indagar, me encanta que hayas hablado un montón de lo que vamos a conversar, porque tengo muchas preguntas que hacerte, pero antes de empezar a hacer preguntas sobre esos detalles, quiero preguntarte, ¿cuál ha sido tu cajita de herramientas que te acompañó durante todos estos nuevos comienzos durante tu vida y que te sigue acompañando, ¿no? Seguro que hay recursos, hay técnicas, hay hábitos que has implementado para estar enfocada y para poder seguir avanzando. mm. Yo siento que el recurso que más me ha ayudado en todos estos comienzos ha sido de verdad conectar con gente que siento que me apoyen, que siento que están en mi lado y que me apoyan. Entonces, desde, por ejemplo, la mudanza a Gainesville, como que encontrar el grupo de amigos que de verdad conecté, o sea, yo siento que soy esa persona que tal vez tiene pocos amigos, pero esos amigos son amigos de verdad. Y en cada mudanza de verdad he podido conectar con gente que me ha ayudado muchísimo y me ha podido sentir que aunque sean nuevos comienzos, como que no estoy sola. Y cada de esas personas siempre también ha estado alineadas con el propósito que he tenido en ese momento. Y siento que es lo más importante, de verdad, poder conectar con gente que te valora, que te apoya, que de verdad te quiere ver crecer y que está a tu lado ha sido primordial para poder seguir adelante sin, yo creo que lo más importante es sin sentirme sola porque hay veces que me veo hasta cuando me mudé a Nueva York, que es como que, ok, ahora estoy soltera, siento que las conexiones que tenía en Saint Louis ya ahora aquí no las tengo. Y, y sí, poder llegar a este co-living space y conectar con gente inmediatamente y sentir que esa gente me quiere y que, o sea, se han formado amistades más allá de solamente ser roommates y que voy a conservar esas amistades por muchos años también. Entonces siento que eso es muy importante, de verdad, tener conexiones con otra gente. Me encanta y me hace pensar mucho en lo que me dice mi hermana mayor de quién dejas entrar en tu círculo, quién Mm, forma parte de tu círculo. Nieves, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en New York? Casi un año, en julio va a ser un año desde que mudé. Qué bonito. ¿Ya conociste a mi hermana? No, esta semana le vamos a acordar para tomar un café o algo. Me encanta eso, te va a encantar. Nieves, me gustaría tratar de empezar desde el comienzo y no desde que te fuiste de Venezuela, sino ¿qué te motivó a estudiar ingeniería y cómo fue ese salto Venezuela-Gainesville? Porque obviamente Miami está en el medio, ¿no? Pero fue un trampolín a tu carrera de ingeniería. Quiero que nos hables un poquito de eso, porque obviamente luego nos vas a hablar también de bienes raíces y que no tienen una que ver con la otra, o tal vez sí, no sé, tú nos dirás. Bueno, mi interés mi interés por estudiar ingeniería viene de que yo siempre he sido buena en matemática y ciencias, entonces he sido siempre como que STEM leaning y, y dije, bueno, o sea, de verdad no sabía qué era lo que quería hacer y dije, bueno, esto es una buena ruta, o sea, siento que hay buenos am, buenas oportunidades después de graduarme, donde voy a poder tener un trabajo que me permita vivir cómodamente. Entonces, siempre sabía que ingeniería
hubiera podido hacer como que un buen camino. Y cuando llegué a Gainesville, estuve en un programa que se llama Step Up. Y es como el verano antes de que comience la universidad como tal. Y te muestran más o menos qué es lo que puedes esperar en tu carrera de ingeniería. Y eso como que me ayudó a explorar también el tipo de ingeniería, porque yo comencé de verdad siendo environmental engineering, o sea, ingeniería del ambiente. Y cuando estuve en ese programa me di cuenta de que eso de verdad no era lo que me gustaba. O sea, quería estar en una ingeniería que me permitiera explorar muchas más avenidas, ¿no? Y es algo que mucha gente no habla, que de verdad como ingeniero en los Estados Unidos puedes trabajar de muchas cosas. O sea, no es prácticamente si quieres estar algo técnico, que donde estás haciendo diseños de ingeniería o, no sé, trabajando con válvulas, con aviones, o sea, existen esas carreras, pero también existen muchas otras cosas que puedes hacer como supply chain, en español sería logística, puedes hacer manufacturing, operations, que es más o menos la carrera que yo tomé, puedes estar hasta tech, puedes ir a finanzas también si quieres. Entonces, Hasta números, ¿no? ujú. Entonces son muchas cosas que puedes hacer con un título de ingeniería. Sobre todo mecánica, que es como que más flexible versus, no sé, tal vez algo como nuclear o la del ambiente que estaba antes. Entonces, sí, o sea, siento que ese programa me ayudó muchísimo y de verdad no tenía como que una pasión de que no, porque yo quiero ser ingeniero para poder, no sé, trabajar en aviones. Fue más como que soy buena en matemáticas y ciencia, creo que lo puedo llegar, o sea, creo que puedo graduarme de ingeniera y tener un buen trabajo después de que me gradúe. Entonces, no había como que algo en mí que decía, no, yo quiero ser ingeniero por esto, sino fue como que una forma de llegar a donde quería estar, que era, bueno, tener una carrera y un trabajo que me permitiría estar bien económicamente. Me encanta, y eso es mucho también de nuestra cultura latina, ir metiéndose por eso, pero me gusta que tú también lo encuentras es porque soy buena con las matemáticas, con los números, porque me gustan las ciencias, así que de alguna manera siento que te escuchas mucho, ¿no? Siento Mm, que sabes a dónde quieres ir, así dijiste desde el principio, sé a dónde quiero ir, sé los sacrificios que toma, y me intriga mucho cómo nació tu interés por las inversiones en bienes raíces. ¿Y cómo fue ese primer paso tan valiente que aparte fue en plena pandemia? mm. Yo siento que desde muy chiquita lo que sí siempre he tenido en la mente es el sueño de poder viajar y poder, yo siento que eso es lo que más me gusta, o sea, poder viajar, poder tener experiencias afuera de mi trabajo como tal, ¿no? Y yo, como no sabía de esto de inversiones ni nada, o sea, siempre sentía que, bueno, si estoy en un trabajo donde viajo y todo eso, es como que yo siempre me veía como que o sea, no sé, yo siento que chiquita, cuando yo me veía como profesional, era una mujer que estaba como que viajando, que tenía reuniones con clientes y toda la cosa, como que uno embelece como que su carrera profesional y siente que todo va a ser así lujoso, como que los viajes y la compañía te paga por todos tus cosas y después cuando uno llega a ser adulto ve que, o sea, ser adulto de verdad no es tan lujoso como uno pensaba, ¿no? Y siento que mi interés por las inversiones de verdad llega porque yo siempre he tenido ese deseo de en esos momentos, o sea, de verdad no tenía la idea de ser independiente financieramente, pero siempre he querido como que viajar y seguir esa parte de mis sueños. Como que en algún momento hasta yo pensaba que sería súper cool de ver como ser un travel blogger, o sea, como que un YouTuber o algo así que de alguna manera haga dinero viajando.
Entonces, cuando descubrí lo de el FIRE Movement y lo de bienes raíces, dije como que, ok, esto puede ser una oportunidad para yo de verdad alcanzar lo que quiero, que es poder viajar, poder vivir donde yo quiera sin tener que preocuparme del dinero. Me encanta. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión hasta ahora, financiera y personal? Siento que financieramente, la mejor ha sido mi house hack, o sea, el duplex que compré en Saint Louis, porque eso también me trae mucho seguridad personal. O sea, siento que por ahora, bueno, yo no gasto ninguno de los ingresos de la propiedad, o sea, siempre los tengo ahí como que ahorrados y por una parte de esos, mm, o sea, me trae ingresos, lo que es bueno, pero más del dinero, lo que más me trae es tranquilidad. Porque yo sé que si, por ejemplo, mañana algo pasa aquí en Nueva York donde, no sé, me botan del trabajo o no puedo pagar mi renta aquí, o sea, yo siento que tengo esa casa que siempre puedo regresar y es mía, ¿no? Entonces no es que voy a estar arrimada como que en la casa de unos amigos o de mi familia, sino que es un lugar para mí, que es un recuerdo también de los sacrificios que hice por todos esos años y tiene como que un recuerdo muy bonito fue mi primera inversión. Entonces, siento que financieramente ha sido una buena inversión porque esa propiedad, o sea, trae ingresos y se paga sola prácticamente, pero también personalmente ha sido algo que me ha traído mucho confort. Me encanta. ¿Definirías de alguna manera en la misma línea tu concepto de independencia emocional y financiera hoy en tu vida? O sea, tener esa paz mental de que tú tienes tu lugar propio y puedes volver en cualquier momento mientras estás viviendo en donde te gusta y tal vez en unos Ujú, años cuando volvemos a conversar, Nieves ya no está en New York, ahora está en otro lugar. ujú. Exacto, sí, o sea, siento que esa paz mental que me trae ha sido algo que o sea, no puedo explicar, es como que de verdad me trae mucha calma, de alguna manera, y también yo siento que eso tiene que ver con el trayecto migratorio, ¿no? Porque yo siento que si mis padres todavía estuvieran en Venezuela, por ejemplo, yo viera, o sea, todavía mi casa en Venezuela como mi casa, como mi hogar. Pero por todo, o sea, yo siento que muchas personas pueden como que también entender esto de no tener como un hogar como tal. O sea, yo siento que por ejemplo, ahorita mis papás viven en Texas, pero no es la casa donde yo crecí. Y, y no es como que el hogar, que yo siento que en Venezuela era como que tu casa, o sea, donde yo crecí, donde mis abuelas, o sea, donde vivía mi abuela, donde vivía mis tías, todo eso, y no tener eso ya, prácticamente, porque sí, mi tía vive en Tampa y mi otra tía vive en Texas y mi otra tía vive en mi familia, mi otra familia vive en Nashville, ¿verdad? Pero ese sentimiento de hogar, de como que De somos mi de aquí, de mi casa, no existe de verdad. Entonces yo siento que de alguna manera yo he podido alcanzar eso por tener mi propio hogar y decir como que, bueno, si algo pasa, de alguna manera, esta es mi casa. Wow, qué interesante que mencionas eso, porque de verdad yo a la larga, desde que me fui de Venezuela, y sabes que yo también estuve en Gainesville, no me quedé toda mi carrera, pero si yo pienso en mi casa, pienso en la casa en la que yo crecí, y esa realmente ya no es mi casa es donde yo vivo hoy en día con mi familia, por decir Mm. así, ¿no? Eso bien interesante. ¿Qué errores financieros has cometido y qué has aprendido de ellos? Bueno, yo creo que esos 2 primeros años donde yo estaba como que no sabía casi nada de finanzas personales y estaba como que trabajando, pero bueno, pagaba todas mis bills, o sea, pagaba todas mis cosas y era responsable con mi dinero, pero no estaba invirtiendo. Entonces, en la compañía donde yo comencé, ellos no ofrecían un 401k match. Ellos tenían otra cosa que se llama profit sharing.
pero yo tenía que quedarme en la compañía por 5 años antes de poder, o sea, si yo me retiraba de la compañía o buscaba otro trabajo antes de esos 5 años, yo perdía to- todo lo que ellos habían contribuido a mi fondo de jubilación. Y como yo no sabía qué otras formas de invertir, o sea, yo no estaba preocupada en eso. Y y ahora como que reflexionando, yo hubiera podido invertir muchísimo dinero esos 2 años y hubiera podido abrir que si un Roth IRA o otras cosas y también, o sea, ser mucho más mindful, o sea, estar más consciente en cómo gastaba mi dinero. Porque durante esos 2 primeros años yo, o sea, como que, ok, probablemente gastaba demasiadas cosas que sí, en ropa o cosas que ahora ni siquiera me acuerdo, o sea, eran como gastos innecesarios que solamente lo hacía porque estaba aburrida y entonces como que, ok, bueno, voy a ir a Target, Marshalls, lo que sea, los fines de semana porque es lo que me divierte, ¿no? Que si hubiera sido más consciente en mi presupuesto, hubiera podido tomar mejores decisiones donde digo, no, o sea, a mí no me importa gastar, no sé, vamos a decir, $200 en unos zapatos, una chaqueta o lo que sea, prefiero invertir ese dinero. Entonces, en ese momento no tenía el conocimiento de poder decir lo que se llama like sinking cost o Conciencia de los gastos, de lo que entra, de lo que sale. Nieves, ¿cómo encuentras esta conciencia? ¿Por el método del FIRE que estabas Ujú. comentando? Sí, de verdad, todo empieza por, o sea, informarme mucho más. O sea, yo pasé de no saber qué es un podcast a prácticamente escuchando todos los días podcasts sobre finanzas personales. Entonces, eh, Alimentándote esa parte aquí. ujú, exacto. Entonces, el conocimiento de también lo que se dice, hay un dicho que se llama, que es de un podcast, que dice, You can afford anything, but not everything. O sea, tú puedes Puedes comprar. comprar cualquier cosa, solo que no todas las cosas. Y de verdad, escuchando todos esos podcasts, aprendí mucho que cuando tú le dices sí a algo, automáticamente le estás diciendo no a otras cosas. Y de verdad fue como que abrir mis ojos y entender de las oportunidades. Y eso es lo que se llama opportunity cost, ¿verdad? Que es, tú puedes hacer con tu dinero muchísimas cosas. Cuando tú decides hacer algo con el dinero, tú automáticamente le estás diciendo no a todas las otras oportunidades que tú hubieras podido elegir y tomar acción con ese mismo dinero. Entonces, para mí no fue difícil necesariamente como que cambiar mi outlook sobre el dinero. O sea, como que cuando ya tuve el conocimiento fue mucho más, o sea, fue muy fácil ya empezar a tomar decisiones acuerdo con lo que había aprendido. Claro, y pusiste un ejemplo muy bueno. En vez de irme a Target, a Marshalls, que por cierto, fan de Target, Ujú, pero en vez de irte a Target, a Marshalls o a cualquier lugar, gastarte esos $200 en esas tiendas o en unos zapatos, esos $200, le dijiste que no al gasto, pero le dijiste que sí a la inversión, al ahorro. Me encanta cómo lo estás poniendo de esa manera. Y voy a cambiar un poquito aquí de tema porque vamos a volver obviamente al tema financiero y vamos a hablar sobre tu proyecto, tu empresa de Confident Wallet más adelante, porque quiero que impactes a muchas mujeres con tu mensaje. Ya a mí me estás impactando muchísimo. Pero quiero entrar en un tema que conversaste, hablaste sobre una ruptura significativa, una relación larga de 4 años y un renacer, un comienzo de cero, un ahora qué hago, tenías propiedades en conjunto y quiero hacerte varias preguntas sobre este mismo tema, ¿no? Porque aquí es, ¿qué aprendes sobre el amor? ¿Qué aprendiste ujú, sobre la estabilidad emocional, sobre la estabilidad financiera, pero también sobre hacer negocios con tu pareja? Porque mm, son pareja, pero también son socios. Tenías ujú, contratos firmados con él. ¿Cómo ujú. haces para disolver todas estas propiedades para lograr
salir, cortar con este proceso y volver a comenzar? Aquí hay muchas preguntas, así que cualquier cosa me avisas y vuelvo a traerte. Ok. Bueno, al principio, lo que aprendí más que todo fue que sí, que al final, aunque estés en una relación amorosa con esta persona, sí, sí se tiene que tratar como si fuera una asociación de negocios. Y tienen que haber cosas escritas para que si algo pasa, ya se han puesto de acuerdo en cómo van a, a terminar las cosas. Y en ese momento yo no tenía ese conocimiento. Obviamente ahora lo haría muy diferente, pero cuando todo pasó, o sea, yo me mudé a su propiedad y nosotros dos costeamos la renovación de su casa. Entonces fueron, o sea, buena cantidad de mis ahorros, ¿verdad? Para poder como que crear este hogar que yo pensaba que iba a ser el hogar de nosotros por mucho tiempo. Y ahora me doy cuenta de que tampoco es como que la culpa, o sea, me ha tomado tiempo de entender que tal vez esa persona no fue que lo hizo a propósito y que las relaciones de verdad se pueden acabar y que no hay ninguna garantía de que todo va a durar por el resto de tu vida, como uno piensa, y que de verdad hay que protegerse y siempre pensar en que las cosas sí se pueden acabar. Entonces, si las cosas no funcionan al final, entonces va a tocar decidir qué va a pasar con esas propiedades y dependiendo del mercado, que afortunadamente no fue el caso para mí, pero por ejemplo, vamos a decir que tú inviertes con una persona y están en el medio de remodelar cosas y después el valor de la propiedad no es lo que tú pensabas. Y ahora, en vez de estar, en vez de haber una ganancia, hay una pérdida. Entonces eso sería obviamente mucho más difícil decidir qué va a pasar con esa propiedad cuando ahora entonces no estás en una relación amorosa con esa persona. Y, y bueno, o las cosas para mí, por ejemplo, hay, nosotros teníamos una extra estrategia que cada persona iba a agarrar el mortgage, ¿verdad? Como que nos íbamos a alternar, porque hay una regulaciones que uno solamente puede tener 10 mortgages en su nombre. Y si nosotros lo hacíamos juntos, entonces solamente podíamos tener 10 mortgages en total. Que esto es conveniente porque cuando uno aplica para un mortgage, para el crédito para las casas, cuando uno aplica como, así uno no vaya a vivir, pero cuando uno aplica en su nombre, te dan muchos mejores términos que si los haces como una compañía. Entonces nosotros decíamos que queremos crecer, entonces lo vamos a hacer individualmente hasta que tengamos 20 propiedades. Entonces, no solamente yo agarré mis ahorros y los usamos para renovar su casa, donde yo no tenía ningún derecho, o sea, yo no estaba en ningún tipo de papel diciendo que yo le estaba dando este dinero. Y después compramos otra propiedad donde él fue el que hizo el mortgage. Entonces, prácticamente tenía dos propiedades donde yo había dado mis ahorros y no tenía ningún, o sea, si él lo hubiera querido, él hubiera dicho como que yo no te voy a pagar nada y, y prácticamente no hubiera tenido ninguna forma de justificar que yo tenía ningún derecho a las propiedades. Que eso no fue lo que pasó, o sea, él me pagó y me regresó todas las inversiones que yo hice, pero la historia hubiera podido ser muy diferente. Entonces, de Pero ahora en adelante, te das cuenta que todo pudo haber sido diferente, como dices. ujú, Y que probablemente lo que tú estás contando, muchas personas dicen, me han pasado igual, pero probablemente tu historia pudo haber sido de, me quedé sin nada, y legalmente no pude decir nada. ujú. Y solamente, no, también, o sea, hasta pensar que, o sea, pasar por algo donde tienes que demandar a alguien y contratar abogado no es barato Mm. también. Entonces, es el costo también de ir y pasar por todo ese proceso legal. Que afortunadamente no fue mi caso, pero ahora yo digo, wow, o sea,
no me protegí para nada. de lo Entonces que siento que es sale. muy importante, sí, siento que es muy importante tener todo escrito y firmado y saber de verdad el riesgo que estás tomando cuando estás entrando a una asociación que de verdad es de negocio. Y en el futuro también yo siento que no se habla tanto, pero em, aquí se le dice un prenup, que es cuando uno se casa, sobre todo si tienes cualquier tipo de negocio o inversiones, antes de entrar al matrimonio, es muy importante saber que tú escribas de verdad lo que tú quieres que pases con tus assets. Si ese matrimonio termina. Porque si no, prácticamente mucha gente cree que cuando uno hace un prenup es como que, ok, ¿para qué estás firmando eso? Si, o sea, es como que, ¿para qué pensar en eso si ni siquiera te estás divorciando? O sea, te vas a casar y ya estás pensando qué pasa si se divorcian. Pero en realidad, todos tenemos un prenup, que es el del Estado. Porque dependiendo de en qué estado te cases o te divorcies, lo que pasa con tus activos y cualquier inversión que tuviste cuando entraste al matrimonio depende del estado donde te casaste o donde te estás divorciando. Entonces es muy importante que si tú no quieres o no estás de acuerdo con las leyes del estado que, y te quieres proteger por si algo pasa, es muy importante tener ese prenup y tener esa conversación antes, cuando la gente todavía está feliz juntas, porque obviamente si algo pasa y ahora no están de acuerdo en cómo quieren resolver esos activos, entonces puede que pase, o sea, sea un problema más grande. Me encanta que estés hablando de todas estas cosas porque realmente sí son como temas tabú de alguna manera o no son Mm, hablados como por decir de frente. Y me encantaría empezar en tema de tu proyecto de Confident Wallet mm. porque tienes toda una estrategia y una lógica detrás de este proyecto tan bonito, Nieves. Te felicito porque visualmente el contenido que montas me fascina y me encantaría que nos hablaras un poco de él, de cómo es que quieres impactar con tu mensaje. Y entiendo que mucho de esta base es ayudar y empoderar a mujeres latinas. Así Mm. que, ¿cómo logras lograr esta comunidad? Sí, entonces el Comfort Wallet de verdad es como que mi proyecto que me apasiona, ¿no? Hablé sobre ingeniería, fue como que algo o sea, me gusta, pero no es que yo todos los días en mi trabajo es como que esto es lo que yo siempre he querido hacer. Y de alguna manera, Confident Wallet es algo que me encantaría de verdad impactar a gente, sobre todo mujeres, que se sientan empoderadas por su dinero. Y es porque muchas veces de verdad, bueno, a mí, por ejemplo, no me enseñaron cómo manejar mi dinero. O sea, es como que nadie, de verdad es algo que nadie habla, sino es como que, bueno, si pagas o sea, paga tus deudas, pagas tus facturas, ¿verdad? O sea, todo, tu vivienda, la renta, el teléfono, todo eso, pero de verdad aprender a manejar tu dinero va más allá de eso, va más allá de sobrevivir y de pagar todas tus cosas a tiempo. Es de verdad manejar tu dinero, es poder soñar y tener una visión de cómo tú quieres vivir tu vida y saber cómo utilizar tu dinero para poder alcanzar esas metas y esa visión. Entonces, eso es lo que yo quiero de verdad que la gente vea con The Confident Wallet, que no vean dinero como algo que es difícil o como que te causa estrés, pero de verdad verlo como algo que te va a poder empoderar, que va a poder empoderarte para llegar a donde de verdad quieres llegar. Y siento que eso es lo que me ha ayudado a mí muchísimo en todos estos cambios. Saber que voy a estar bien, porque sé dónde mi dinero va a ir. O sea, sé cómo mi dinero está distribuido para poder estar alineado con lo que de verdad quiero.
Porque hay mucha gente que dice, yo quiero jubilarme temprano o quiero invertir, pero entonces cuando de verdad revisan cómo están gastando su dinero, de verdad eso no está alineado con lo que quieren. Y algunas veces es porque no tienen el conocimiento o porque todavía tienen que trabajar como que el mindset, y de verdad aprender cómo también tu manejo de dinero también tiene que ver mucho con experiencias en el pasado, ¿verdad? Que te han impactado de alguna manera u otra. Entonces, eso es mi propósito con The Confident Wallet. Dar la educación necesaria para que la gente empiece a empoderarse con su dinero. Me gusta, me encanta tu propósito y me encanta cómo lo pones, porque saber manejar el dinero es como dices, no solo controlar lo que entra y lo que sale, va mucho más allá, es cómo lo haces crecer, cómo Ujú, llegas a esa meta que tienes, porque hay metas diferentes, ¿no? Está la meta de retirarte temprano, ¿qué estás haciendo hoy para eso? Está la meta de viajar mucho, ¿qué estás haciendo para eso? La de ujú, millonario, ¿qué estás haciendo para eso? ujú. ¿Qué le dirías a una persona que quiere empezar a invertir pero no sabe por dónde empezar? Lo primero que le diría es que invertir de verdad no es tan difícil como la gente cree y que hay muchas formas de hacerlo, pero em, hay varios, creo que esa pregunta viene como que con varias preguntas en la misma pregunta, pero es, número uno, entender qué tipo de cuenta quieres invertir tu dinero. Hay, por ejemplo, cuentas como para jubilación, que sí, 401k, Roth IRA, IRA, pero también hay cuentas que no tienen ningún propósito, o sea, como que no tienen regulaciones sobre cuándo puedes sacar tu dinero, que es lo que se llama un brokerage account. Y número uno es decidir qué tipo de cuenta quieres, ¿verdad? Y por qué. Si no estás invirtiendo todavía en tu jubilación, mi consejo sería que primero comiences por una de esas cuentas, 401k o IRA, que te permite invertir y para tu futuro y cuando tengas 65 años, entonces puedes, o sea, ese tipo de cuentas, lo bueno es que tienen tax advantages, o sea, te ayuda con los taxes ahora o en el futuro, dependiendo del tipo de cuenta que elijas. Si es una tradicional, entonces ahorras en taxes hoy, pero tienes que pagar taxes en el futuro. Y si decides usar una cuenta Roth, es paga los taxes hoy, pero ese dinero va a crecer y al final no vas a tener que pagar ningún taxes. Entonces, número uno es decidir qué tipo de cuenta para jubilación o una brokerage account donde puedes invertir lo que quieras y sacas ese dinero cuando quieras, pero vas a tener que pagar taxes en el dinero que inviertes y también cuando lo saques. Entonces, dependiendo de para qué quieres utilizar ese dinero, número uno es decidir qué tipo de cuenta. Número dos es decidir qué tipo de brokerage o qué compañía quieres utilizar para invertir. Entonces, esto es como que tu, vamos a ponerle un paralelo como si fuera, la primer ejemplo fuera como que un checking account, una cuenta de ahorro o una cuenta de corriente, por ejemplo. Es algo así. La segunda pregunta del brokerage es como el tipo de banco. Entonces, hay muchos que puedes utilizar, pero los más comunes pueden ser como Vanguard, puede ser Charles Schwab, puede ser Fidelity, que son todos buenos y que te permiten abrir cualquier tipo de cuenta, o sea, de las que hablamos al principio. También hay otras compañías como Robinhood, que son buenas, pero usualmente también tienen muchos más costos, tienen más fees o se enfocan más como en invertir en compañías individual en vez de index funds. Entonces, mi tercer paso sería, ya que, ok, decides qué tipo de cuenta quieres, número dos es decidir qué tipo, en qué compañía la quieres abrir o en qué brokerage lo quieres abrir. Y lo tercero es saber en qué invertir. Y lo que yo recomiendo es low cost index funds, que estos fondos siguen un índice. Entonces puede ser el índice de todo el mercado completo
de los Estados Unidos. Puede ser el S&P 500, que es las 500 compañías más grandes del New York Stock Exchange. Puede ser, por ejemplo, internacional, puede ser el Nasdaq, que es como que tecnología. Entonces, estos fondos, lo que son bueno de ellos es que tú no necesitas ver cómo está haciendo, o sea, la gente que piensa que invertir es difícil, es usualmente porque piensan que uno tiene que estar analizando las compañías y ver cuándo tiene que comprar y vender y todo el lío este. Pero lo mejor y lo más sencillo, que al final es lo que más de verdad te va a retornar mejor en la inversión, es utilizar estos fondos que es como un set it and forget it. O sea, tú compras el fondo y lo dejas ahí por 10, 15, 20, 30 años y al final no importa qué compañía esté, o sea, cuál es la mejor o la peor, porque tú siempre estás invirtiendo en las 500 más grandes o en todo el mercado como tal. Entonces, si la economía americana está bien, entonces, usualmente que a largo plazo siempre crece. Entonces, eso es lo más importante, es comenzar temprano o lo más pronto que puedas, ser constante, entonces ver si puedes invertir $100 al mes. O sea, si no tienes $100, vamos a comenzar con $50 al mes. Y lo importante es ser constante. Y lo número tres es dejar que el tiempo pase y no estar vendiendo y comprando, sino que es ok, comienzas usando este tipo de fondo, siempre, o sea, no solamente una vez, pero tienes que seguir invirtiendo a largo plazo. Y número tres, esperar por lo menos 10 años para ver que tu dinero crezca. Porque no es esto, no es un quick get rich quick scheme. O sea, no es como que hoy invierto, no sé, $100 y mañana tengo $1 millón. No, eso no pasa así. Sino que entender que para ver ganancias, de verdad uno tiene que sí invertir una buena cantidad y estar contribuyendo a tu cuenta frecuentemente, pero también tienes que dejar pasar por lo menos 10 años. Me gusta que aclares un poco la parte de los tiempos, Mm, porque es importante. Muchas personas obviamente piensan que sí, muchos tabús de cómo invertir, que es complicado, voy a tener que estar encima y no siempre, obviamente habrán los que sí están. Pero bueno, Nieves, vamos a empezar a cerrar. Me ha encantado compartir todo este tiempo contigo y tengo dos preguntas que es lo que nos va a hacer cerrar este episodio. La primera es, mirando hacia atrás, ¿cambiarías algo? Y la segunda es, ¿qué te gustaría que se llevara la audiencia que nos escucha en este episodio? mm. De verdad yo siento que no cambiaría nada, porque todo lo que me ha pasado, bueno o malo, me ha traído a donde estoy hoy. Y siento que a pesar de todo, no cambiaría esto por nada. Y que de verdad las cosas pasan por razones que tal vez uno no entiende ahorita, pero en el futuro ha sido un aprendizaje. Entonces, no cambiaría nada de verdad porque me ha llevado a donde estoy ahorita y lo que quiero que la audiencia se lleve de este episodio es que el dinero de verdad no es tan complicado y que es muy importante de verdad estar claro en lo que uno quiere, la visión que quiere para su vida y de verdad alinear cómo uno gasta su dinero para llegar a esa visión. Yo siento que cuando esos dos no están alineados, ahí es cuando la gente se siente estresada sobre el dinero o que siente que, o sea, como que no puede alcanzar las cosas que quiere. Yo siento que es un superpoder para poder llegar a donde uno quiere llegar cuando esas dos cosas están alineadas. Me fascina. Nieves, muchas gracias por estar aquí y seguiremos viendo y aprendiendo desde The Confident Wallet. Gracias nuevamente. Sí, gracias a ti.